Listo, José, vale. Bien, muy buenas tardes, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Entonces, iniciamos con este CIPAS 2 de la tarea 2 Trigonometría. La idea de hoy es revisar lo concerniente a las temáticas que hacen referencia a lo que son las técnicas o elementos que me permiten a mí solucionar triángulos oblicuángulos. Ya previamente en la webconferencia trabajamos las temáticas de transformación entre grados sexagesimales y radianes correspondiente al ejercicio 1 de la tarea 2. También en esa webconferencia trabajamos lo que es la representación de las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente. Esa fue, como les digo, fue una webconferencia para todos los estudiantes. Quedaron pendientes las temáticas de los ejercicios 3, 4 y 5 que corresponden a solución de triángulos rectángulos, ejercicio 3, y solución de triángulos oblicuángulos, ejercicios 3 y 4. La temática del ejercicio 3 se trabajó el miércoles de la presente semana en el CIPAS 1 de la tarea 2 con los estudiantes que yo tengo asignados, fueron los que yo invité. Y lo que queda pendiente, que es solución de triángulos oblicuángulos, esas técnicas, ejercicios 3, 4 y 5, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, también con los estudiantes que tengo asignados. De manera similar, los tutores Rafael y, y Aneris, pues citaron a sus estudiantes y trabajaron respectivamente esos ejercicios que quedaron pendientes después de la web conferencia. Listo, entonces, no sé si de pronto antes de iniciar con la explicación, ¿alguien tiene alguna pregunta, inquietud que quiera manifestar? Hoy nos acompaña, nos apoya nuestro monitor de curso, Daniel Jesús Candelario. Él va a estar pendiente, digamos, del acceso de los estudiantes. Y Daniel, por si de pronto ve una pregunta que sea recurrente en el chat, por favor me la habilita el micrófono y me la manifiesta porque mientras yo esté explicando, pues no tengo acceso, o acceso no, sino no es visible el chat para mí. Bueno, le agradezco. Listo, perfecto. Listo. Bueno, entonces creo que no hay pregunta, entonces iniciamos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, aquí entonces tenemos la pantalla. Listo. Bueno, bien, entonces, como les decía, pues este es el CIPA 2 de esta tarea 2. Hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con lo que son las técnicas o las técnicas para lo que es solucionar triángulos oblicuángulos, ¿de acuerdo? Recuerden que el miércoles indicamos que solucionar un triángulo pues es definir o determinar el valor de los ángulos y de los lados de ese triángulo. Vimos el miércoles que para triángulos rectángulos, que son los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras y podemos aplicar las relaciones trigonométricas. Vimos las tres relaciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente. Miramos los posibles casos de cuando se aplica el teorema de Pitágoras y miramos también ejemplos de lo que fue o lo que son las relaciones trigonométricas y miramos lo que es el ejercicio 3 de esta tarea 2. Quedaron algunos pendientes, digamos, unas tareas propuestas de los ejercicios para que ustedes las terminaran, pero en su gran mayoría pues se trabajó el ejercicio. Bien. Entonces, vamos a contextualizar primero que todo, antes de mirarle el ejercicio, vamos a hacer una pequeña contextualización de lo que es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Entonces, dentro de esa contextualización hay que tener presente que hoy nos vamos a mover en el mundo o en el grupo de lo que son los triángulos oblicuángulos. Ahora, ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy. Entonces, un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no tiene, no tiene un ángulo recto, ¿de acuerdo? Esa es la forma de identificar un triángulo oblicuángulo. Bueno, es decir, es lo contrario del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y el triángulo oblicuángulo no tiene ángulos rectos. No vamos a profundizar en la clasificación de los nombres particulares de los triángulos oblicuángulos, pues para, digamos, no aumentar lo que es la parte, el contexto, porque pues sabemos que nosotros los triángulos según el ángulo se pueden clasificar en acutángulo, obtusángulo, pero bueno, por ahora simplemente me importa o me interesa que ustedes tengan claro que un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto. Bien, ahora, si yo tengo un triángulo oblicuángulo, existen, digamos, bueno, dos reglas que son para poderlo solucionar, que son la ley del seno
¿cierto? Y la ley del coseno, ¿de acuerdo? Antes de ver en qué consiste cada una de estas leyes, vamos a empezar a trabajar, digamos, vamos a, digamos, a definir vamos a hacer una representación de un triángulo que sea oblicuo ángulo. Podría ser algo así. No, pero bueno, este quedó como muy, este vértice me podría a mí hacer creer que es rectángulo. Entonces vamos a hacerlo carambolas. ¿Listo? Este definitivamente no es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros empezamos el miércoles, dijimos, bueno, que si a este vértice lo llamamos A mayúscula, el lado que está enfrente lo vamos a llamar A minúscula, que si este vértice lo llamamos B mayúscula, el lado que está enfrente lo vamos a llamar B minúscula, y que si este vértice lo llamamos C mayúscula, el lado que está enfrente lo llamamos C minúscula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con esta estructura, vamos a tener, digamos, en mente, en nuestra mente grabado este dibujito y esos criterios, ¿no? Que el vértice y el lado opuesto tienen la misma letra, A mayúscula y minúscula respectivamente. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, vamos a trabajar siempre, bien sea para triángulos, para trabajar la ley del seno o la ley del coseno, vamos a hacer esta tablita. En esta tablita vamos a hacer una clasificación del triángulo. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí la letra o valor del lado según lo que tenga, porque si tengo el valor, pues lo coloco. Y aquí vamos a colocar el ángulo opuesto, ¿vale? Entonces, según este dibujo, si yo digo el lado A, su ángulo opuesto, pues va a ser el ángulo ubicado en ese vértice A. Si ubico el lado B, pues su ángulo opuesto va a ser el ángulo en el vértice B. Y de manera similar, pues sería para este caso C. ¿Listo? Es una clasificación sencillita. Vamos a mirar un ejemplo, ¿cierto? Vamos a mirar un ejemplo de ello. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este señor, ¿listo? Por ejemplo, que esto mide 10 centímetros, que esto mida, no sé, 18 centímetros y que este ángulo mida 110 grados. Y vamos a empezar a colocarle letras. Entonces, supongamos que esto sea la A minúscula, según lo que hemos escrito, los criterios como los hemos escrito, que aquí le puse B y aquí le puse C. Entonces vamos a hacer la tablita. Simplemente es un ejercicio de organización de la información. Porque lo vamos a utilizar ahorita. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que aquí coloco el lado y aquí el ángulo opuesto. ¿Listo? Entonces, empezamos. Si yo coloco el lado A, ¿sí? Que no sé cuánto vale, porque ahí está la letra. ¿Cuál es el ángulo que está enfrente del lado A? Según este dibujo. El chat un momentico. En el chat dicen 110 grados. Ah, listo, sí, gracias. Gracias, sí, Daniel. Colabórame con eso, gracias. Correcto, muy bien, Listo. 110 grados. Listo. Ahora, si yo coloco el al lado de 10 centímetros, ¿cuál es el ángulo opuesto a esos 10 centímetros? Mencionan C. Sí, correcto, gracias. Y si colocamos el lado que nos falta, que es 18 centímetros, ya pues el ángulo, ¿cuál va a ser? Mencionan B. Correcto, muy bien. Si tenemos claro eso, la ubicación, ya la ley del seno y la ley del coseno va a ser mucho más amigable. De hecho, no es una ley compleja. Entonces, ahora sí, vamos a mirar la ley del seno. ¿Qué me dice a mí la ley del seno? Que si yo tengo un triángulo oblicuángulo, vamos a respetar este dibujo que estamos haciendo desde el inicio. Entonces, la ley del seno me dice a mí lo siguiente,
que si usted coge el lado A y lo divide sobre el seno del ángulo opuesto al lado A, que en este caso es el seno que se encuentra en el vértice A, y después en otra división coge el lado B y lo divide sobre el seno del ángulo opuesto a B y hace la misma división, pero entre el lado C y el seno del ángulo C, eso siempre va a ser igual. Esto es lo que se conoce con la ley del seno. Ahora, esto se cumple y se cumple su inverso multiplicativo, es decir, que si yo volteo esto, obviamente los tengo que voltear los tres cocientes, ¿listo? Entonces también se va a cumplir. Bien, eso es lo que me dice la ley del seno. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo utilizo esta escritura y cuándo utilizo esta? Entonces, como el objetivo es solucionar triángulos, entonces nosotros siempre vamos a tener una incógnita. Esa incógnita puede ser o un lado o puede ser un ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta de arriba, ojo, esta de arriba, donde en los numeradores están los lados, la voy a utilizar cuando la incógnita es un lado. ¿Por qué les digo? Porque eso me va a mí facilitar procesos matemáticos, facilitar y reducir. Ahora, si no recuerda este criterio, no importa, listo, utilice, digamos, cualquiera de las dos. Pero es una recomendación, no es una camisa de fuerza, es una recomendación. Ahora, esta estructura la puedo utilizar cuando la incógnita es el ángulo. ¿Listo? Eso es. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, me piden a mí, entonces me piden, por ejemplo, determinar el valor del lado A del siguiente triángulo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el triángulo. Podría ser algo así. ¿Listo? Eh, Digamos que aquí esto este es el que me llaman A y me dicen que este sea de, ¿listo? Eso. Bueno, esto es un 14. ¿Listo? Bien, entonces vamos a organizar la información, la tablita. Entonces, lado, ángulo. Entonces, empecemos. Vamos a colocar primero que todo la incógnita. A, ¿cierto? Y el ángulo va a ser en este caso, este lo vamos a llamar, sería A mayúscula, ¿no? Y este pues podemos llamarlo B. El ángulo opuesto pues sería en este caso B. ¿Listo? Ahora, este lado, 28 metros y su ángulo opuesto son 125 grados. Y, perdón, aquí está mayúscula, qué pena. Y tenemos acá que el tercer lado es 14 centímetros y mi ángulo opuesto es B. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a cambiar una cosita porque por aquí el ángulo no me da. Entonces vamos a calcular más bien es el ángulo. Listo. Entonces, mira, la pregunta es, ¿cuándo yo puedo o cuándo yo sé utilizo la ley del seno?
¿Listo? Entonces, la ley del seno la utilizo cuando yo conozco toda una fila de esta tablita. Es decir, que se conozca el lado y se conozca el ángulo que está enfrente de ese lado. Cuando yo tengo esos dos datos, yo sé que puedo utilizar la ley del seno. ¿Listo? Ese es el criterio para saber cuándo yo utilizo la ley del seno. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir la ley del seno para este triángulo. Ahora, eh, vamos a escribirla por aquí. Entonces, recuerden que yo les dije que si la incógnita es el ángulo, entonces utilicemos la de abajo. Entonces, yo voy a empezar a escribir esto. El seno de B sobre el lado, que es 14 metros, perdón, tengo que trabajar con la misma unidad de medida, 14 metros, listo, esta ya la escribí, tiene que ser igual al seno de 125 sobre el lado, que son 28 metros, y finalmente, esta ya segunda ya la hice, y finalmente, ahora el seno de A tiene que ser igual al lado A. Entonces, mire que ustedes acá tienen una, dos y tres divisiones, pero ustedes van a tomar solamente dos de esas tres. ¿Cuáles dos de esas tres van a tomar ustedes? Primero, donde esté la incógnita, que en este caso es la división 1. Y la segunda que van a tomar es donde están los dos datos conocidos, tanto el numerador como el denominador. En este caso, esta que encerré con el número 2. Y la otra simplemente no la escribimos. Teniendo en cuenta eso, espero que me acuerdo las diapositivas. Yo coloco esta además. Teniendo en cuenta eso, entonces yo tengo que voy a escribir lo siguiente. El seno de B sobre 14 metros tiene que ser igual al seno de 125 sobre 28 metros. Listo. Entonces ahora vamos a empezar a despejar. La idea es que esto quede solo. Entonces, este que está dividiendo tiene que pasarlo a hacer la operación inversa, ¿no? Que es multiplicar, ¿no? Que aparece multiplicando 14 metros. Este metro con este metro se cancela y me va a quedar que el seno de beta es. Entonces ahí sacamos la calculadora. ¿Cuánto es el resultado? Recuerden tener la calculadora en modo grados, ¿no? En el chat aún no responden. ¿Lo han respondido? No, Listo. aún no responden. Bueno, mira, ese cálculo da 0.409576. Ahora, para yo poder quitar este seno, recuerden que el miércoles vimos que tenía que aplicar la función inversa, que es seno a la menos 1. ¿Listo? Estas funciones se anulan y me queda esta operación. Y has hecho, el miércoles vimos cómo sacamos eso, ¿no? Entonces, cuando aplican seno a la menos 1, eso me va a dar 24.17 grados aproximadamente. O sea que este ángulo de acá me mide aproximadamente
17 grados. ¿Listo? Bien. Ahora, quiero que me apliquen la ley del seno y me calculen lo que falta de este triángulo rectángulo, de este triángulo oblicuángulo, perdón. Ya miramos a ver. Bien, a ver, preguntas. Antes de seguir, preguntas a ver. La clave es hacer la tablita. Si hacen bien la tablita, no tienen por qué, digamos, confundirse cuando planteen la ley del seno. A ver, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, creo que no. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, o les pregunto, ¿cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cómo se calcula ese ángulo A de ahí? Eso lo vimos el miércoles. ¿Cómo se calcula? El último ángulo es correcto, muy bien, Sergio. Se puede sacar la suma interna de los ángulos externos. Sí, muy bien, Sergio, correcto. Excelente. ¿Y cuánto sería? ¿Cuánto sería ese ángulo? A ver, con el teoremita que, exacto, muy bien, 30,83. Excelente, Sergio, muy bien. Listo, entonces este ángulo mide 30,83. Listo. Ahora, perdón, voy a empezar a escribir la ley del seno y ustedes me dicen qué escribo debajo. Listo, entonces, si por ejemplo, voy a escribirlo en desorden. Si yo digo el seno de 24,17 grados, ¿qué valor escribo debajo? ¿Qué valor del lado escribo debajo de seno de 24,17 grados? Recuerden que tiene que ser seno del ángulo y lado opuesto en una sola fracción. En el chat escriben 14. Muy bien, gracias, gracias Daniel. Muy bien, excelente. Ahora, si por ejemplo acá yo digo el seno de 125 grados, ¿qué lado escribo debajo? Dicen 28. Muy bien, excelente. Creo que tenemos ya claro el concepto. Listo. Y finalmente, si escribo seno de 30,83, pues ya no tengo más opción sino escribir A. ¿De acuerdo? Entonces, mire, recuerden que tenemos una, dos, tres divisiones. Tengan presente que si yo escribo arriba seno, en las tres tengo que escribir arriba seno. O si escribo arriba el lado, en las tres tengo que escribir arriba al lado. Ahora, si yo quisiese calcular el lado A, entonces tengo que tomar sí o sí esta. ¿Por qué? Porque aquí está la incógnita. Y alguna de estas dos. ¿Por qué ahora me sirven ya alguna de las dos? Porque ya conozco tanto el numerador como el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, vamos a dejarlo así iniciado simplemente para que pues, tengamos claro esa partecita de la ubicación de la información. Vamos al ejercicio ahora sí. Entonces, mira, el ejercicio dice lo siguiente, dice, ejercicio 4, solución de triángulos oblicuángulos, ley del seno. Dice, tres barcos pesqueros se encuentran mar adentro en el Océano Atlántico.
el San Diego está a una distancia de, vamos a colocarle yo 37, es porque ustedes trabajan con los números del 1 al 5. Dice, el San Diego está a 37 kilómetros del Phoenix. Phoenix. Esto sería esto, o sea que esta distancia aquí son 37 kilómetros. ¿Listo? Em, un oficial del San Diego, o sea, de acá, em, resuelve que el ángulo entre el Phoenix y el Itsasoa es de 2 numeral grados. En este caso yo tomé el 7, o sea que este ángulo de acá es de 27 grados. Un oficial del Itsasoa determina que el ángulo entre el Phoenix y el San Diego es de 100 grados, este que está acá, voy a escribirlo, resaltarlo. Dice, ¿qué tan alejados están el San Diego y el Itsasoa? Es decir, ¿cuál es la pregunta es esta distancia? Vamos a ponerle un nombre, X. Listo. Entonces, como tengo dos ángulos, yo ya sé cuánto vale este. ¿Cuánto vale este? Rapidito, me dicen. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale ese ángulo? Apliquen el mismo principio que escribió Sergio. Sergio menciona que fue 53. 43, correcto. 53. Ah, 53, gracias. Listo. Bien. Bueno, y entonces a esta le vamos a poner otra letra. Por ejemplo, pongámosle la letra Y. ¿Listo? Y entonces organizamos la información. Entonces, lado, ángulo. Listo. Entonces, por ejemplo, yo digo, em, 37 kilómetros. ¿Cuál es el ángulo que está enfrente de 37 kilómetros? Chat menciona que 100. Sí, muy bien, gracias. Eh, la incógnita del lado X. ¿Quién es el ángulo que está enfrente de X, del lado X? Mencionan 27, 53. Ojo ahí 27 y 53 dice. ojo porque mira, yo sé que el que está enfrente es el que está más lejos. Mira, el que está más lejos de X, esto es X, mira, X es este. O sea, el que está más lejos es 53, ojo con eso. Y Y, ya finalmente, pues es el ángulo es el que queda, 27 grados. ¿Listo? Ahora sí escribamos la ley del seno. Entonces, en este caso, yo voy a calcular un lado. Entonces, la sugerencia es que los lados vayan arriba. Entonces, empiezo a escribir X sobre el seno del ángulo que está enfrente de X. Mira, me puedo guiar por la tabla. El que está enfrente de X es 53 grados. Listo. Ahora, el siguiente lado puede ser 37 kilómetros y el ángulo que está enfrente de 37 son 100 grados. O sea que esto sería o es el seno de 100 grados. Y finalmente, el tercer lado que falta, que es Y, sobre el seno del ángulo que está enfrente de Y, que es 27 grados. Entonces tengo una, dos y tres fracciones. ¿Cuáles tengo que tomar yo? Esta sí o sí la tengo que tomar porque es donde está la incógnita, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál de estas dos voy a tomar? Pues la que tenga tanto el numerador como el denominador conocidos, que es esto. Y esta pues simplemente la dejo de escribir. Entonces vuelvo a escribir los elementos que me sirven a mí. X seno de 53 tiene que ser igual a 37 seno de 100. ¿Listo? Y ya simplemente es despejar, ¿no? Ahí, ¿quién me escribe en el chat qué es lo que tengo que hacer ahí?
¿Qué paso de dónde a dónde? Para que la X quede solita. ¿Qué cuenta? Lo están escribiendo. Ujú. Escriban el proceso o el desarrollo, ¿cómo quedaría? Vamos a ver. El seno de 53 a multiplicar. Muy bien, Sergio. Excelente, es eso. Si ven que no está difícil el ejercicio, está muy sencillito. Ya después de que comprendamos qué es la ley del seno, queda muy sencillito. Tenemos 37 kilómetros, seno de 100, lo multiplico por el seno de 53. Y ya, como el proceso es tan sencillo, simplemente es el cálculo, entonces esa va a ser una tarea muy sencillita. ¿Listo? Preguntas a ver. O sea, el ejemplo que les expliqué, eh, que no era el ejercicio, era el caso para calcular un ángulo, en caso tal de que les llegue a aparecer de pronto en la prueba. Y el que dejé iniciado, pues ya es el ejercicio como tal. O sea, son dos posibles casos. Uno que al aplicar la ley del seno necesite calcular el ángulo, o otro que al aplicar la ley del seno necesite calcular el lado, que es el ejemplo del ejercicio 4. ¿Listo? Preguntas entonces. A ver que alguien levantó la mano. Sí, alguien tiene la mano levantada. Sí. Zaida. Zaida. Listo, Zaida, ya puedes, tienes el micrófono habilitado. Profe, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, señora. Profe, qué pena es que se me había ido la red, o sea, se me fue el internet y me perdí eh, donde sacaste el seno de 53, o sea, ese 53 grados. Sí, Lo que pasa ese, es que lo que te digo, me perdí por lo que se me fue el wifi, pero pues volvió y vale, siempre se me demoró en volver. vale, Zaida. Sí, ahí Gracias. aplicamos, con gusto, ahí aplicamos lo que hicimos el miércoles. Recuerda que cuando sumamos los tres ángulos internos de todo triángulo siempre me da 180. En el ejercicio tengo dos de esos tres ángulos, que son 100 y 27 grados. Entonces, la suma de eso me da 127. ¿Qué me falta o cuánto le falta a 127 grados para ser igual a 180 grados? Son los 53 grados que colocamos ahí. Ah, listo, profe, ya, perfecto, Mm, entendido. con gusto. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Antes de que ya solo me quedan 5 grupitos por terminar de calificar. Ya esta noche termino sí o sí y ya mañana a primera hora pues ya pueden conocer las notas. Algunos estudiantes tienen el enlace del video restringido. Yo les he estado escribiendo por el correo interno, entonces para que estén revisando esta noche, ¿no? Eso no les he respondido pues porque todavía estoy calificando, pero ya solo me faltan 5 grupitos, hoy termino. Listo, cierro el paréntesis. Eso es de la tarea 1. ¿No hay más preguntas? Vale, Indra. Tocaría, Indra, entonces que revises la grabación. Yo hoy mismo subo la grabación si alcanza a descargarse a la lista de reproducción. Ya todos saben que hay una lista de reproducción de YouTube donde se suben todas las grabaciones, ¿no? Listo, gracias, Luz. Bueno, entonces ya vamos a la segunda parte, que es la ley del coseno. Si ven que no es complejo, no es tan difícil. Bueno, bien. Bueno, creo que coloqué muchas diapositivas de estas. Bien, entonces, ahora la ley del coseno. Entonces, recuerden, venga a ver cómo estamos de memoria. ¿Quién me dice cuál era el criterio para poder utilizar la ley del seno? ¿Quién lo recuerda? O sea, ¿cómo sé que lo puedo utilizar? Yo lo nombré y lo escribí rápidamente en la explicación, pero de pronto ¿quién lo recuerda? Es como para hacer un recorderis antes de pasar a coseno. Buenas tardes. Ay, sí, Milton, gracias. Sí, claro que sí lleva. Yo ya voy a pasar al otro. Listo. Gracias, Milton. Sí, claro que sí lleva. Bien, miremos el GeoGebra. Qué pena. GeoGebra. Listo. Bueno.
Menos mal Milton me acordó, qué pena. Bien, ta, ta, ta. Sí. Listo, entonces voy a copiar este dibujito. Menos mal me acordaron. Bien. Listo, entonces venimos acá al GeoGebra, voy a pegar la gráfica. Yo borro esto, que son los punticos. Listo. Voy a ampliar esto, no minimizar, perdón. Listo. Entonces, mira, tenemos que definir, tenemos que colocar, conocemos esta longitud que son de 37 kilómetros y tenemos estos ángulos de acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como tenemos que trabajar es con este lado de acá, que es el que conocemos, este de acá no lo conocemos, entonces tenemos que representar estos 37 kilómetros, bien sea sobre este eje horizontal o bien sea sobre este eje vertical, porque es el dato conocido. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer, ¿qué va a pasar? Que cuando haga la construcción, pues no me va a quedar, digamos, exactamente igual a como esté ahí, pero eso es lo de menos. Lo importante es que conservemos los valores. Entonces, voy a empezar por colocar el punto 0,0, ¿listo? Y voy a colocar el punto 37,0. Abro paréntesis, 37,0. ¿Listo? ¿Por qué 37? Pues porque es lo que mide esta longitud. Ahora voy a hacer el segmento uniendo estos dos puntos. Y pues claramente esto mide 37 unidades. ¿Hasta ahí me siguen la construcción? ¿Hasta ahí bien? Correcto, Luz, gracias. Cuando se conoce el lado y el ángulo de una misma línea. Muy bien, excelente, Luz. Gracias por que fue la pregunta que había formulado antes de cuándo se aplica la ley del coseno. Cuando la incógnita es el ángulo, se utiliza la ley del coseno. No necesariamente. O sea, la incógnita puede ser el ángulo o puede ser el lado. Pero lo que importa es que para utilizar la ley del seno tengo que conocer el ángulo y el lado de una misma línea, como escribe el uso. O dicho de otra manera, ángulo y lado opuestos. Listo. Entonces, ahora la pregunta de la construcción del GeoGebra. ¿Ahí ya me siguen? ¿Ahí vamos bien? Sí, sí, me siguen la construcción. Creo que sí. Listo. Listo, gracias, Sergio. Bien, entonces seguimos. Ahora, mira, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sobre este lado, sobre este vértice, medir 53 grados y sobre este vértice medir, sobre el otro vértice medir 27 grados. Listo, entonces vamos a empezar. Recuerden que la opción de ángulo es esta y venimos acá donde dice ángulo dada su amplitud, tenemos que seleccionar un lado, el vértice y el ángulo. Entonces mira, en este caso el vértice va a ser de 53 grados, ¿cierto? Y lo tengo según la ubicación que coloqué, el orden que coloqué, que primero hice clic en B y después hice clic en A, eso me está diciendo a mí que tengo que medir en este sentido para que se midan los 53 grados. Como estoy moviendo el cursor es horario o antihorario, es decir, de arriba hacia abajo, horario o antihorario. Horario, horario anterior, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Ah, está preguntando, sí, Daniel, gracias. Creo que ahí están escribiendo. Listo, es horario, mira, porque si yo me muevo en este sentido, de arriba hacia abajo, así se mueven las manecillas del reloj. Y aquí ya llevo los 53 grados. Recuerden que cuando yo hago eso, el programa me marca un puntico primado. Voy a minimizar para poderlo ver. Míralo, aquí está. ¿Listo? Bien. Ahora, necesito medir acá 27 grados.
Entonces vuelvo acá, ángulo dada su amplitud, pero ahora primero hago clic en A, después clic en B y necesito medir 27 grados en este sentido. Horario o antihorario. ¿Qué le hice mal? Ah, claro, perdón. Porque el vértice es B. Entonces clic en A es antihorario. Ay, señor, ¿qué hice? Clic en A, clic en B, 27 antihorario. Listo, ahora sí. Entonces fíjense que se forman, ahora apareció el punto primado. Listo. Ahora con la opción semi-recta voy a colocar, unir este punto con su respectivo punto primado y este punto con su respectivo punto primado. Ahora voy a hacer intersección entre estos dos puntos, ampliar esto un poco, acá, listo. Y ahora voy a trazar los otros segmentos, que son entre este punto y este punto y este punto y este punto. ¿Listo? Y ahora pues voy a ocultar esto. Oculto esta semirrecta, oculto esta semirrecta. Este punto primado también lo puedo ocultar. Este punto, ¿qué pasa? Acá tengo que seleccionar mueve, que se me hizo primado. Listo. Em, Vamos a colocar los valores de estos segmentos. Entonces empecemos por el primero, este. Clic acá, propiedades. Recuerden, nombre y valor. Ahora clic acá en el otro segmento, nombre y valor. Y clic acá, nombre y valor. Listo. Y listo. Y ya, esa sería la comprobación. Si quiero, digamos, hacerlo un poquito más vistoso, puedo darle propiedades, puedo darle color, rojo puede ser, que el otro segmento también sea rojo y que el primerito, que es este, pues también sea rojo. Y si quiero, pues puedo ocultar la cuadrícula, ¿no? Listo, entonces que no aparezcan los ejes y que no aparezca la cuadrícula. Listo, y esa sería la verificación. Eh, es sencilla, relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Preguntas a ver de la construcción. O sea, según eso, pues en la tarea que les dije que les queda pendiente, este valor, pues me tiene que dar esos datos que están ahí. Pero eso, digamos, ya les queda tarea, ¿no? Eso les tiene que dar. Preguntas de la construcción. ¿Hay preguntas?
Bien, creo que no hay preguntas, ¿cierto? Listo, entonces vamos a la otra, al otro tema. Listo, en GeoGebra sale 30.01, pero sí, lo que pasa es que el GeoGebra aproxima. El GeoGebra me aproxima a 2 decimales y ese 5, ese 0 que está antes del 5 me lo vuelve 1. Él aplica técnicas de redondeo. Listo, entonces vamos ya al siguiente. Bien, entonces, ley del coseno. Entonces, mira, voy a plantear otra vez el mismo dibujito que hemos hecho desde el inicio. Creo que a este lo llamamos A, A minúscula, B, B minúscula, C y C minúscula. Lo que me dice a mí la ley del coseno es lo siguiente, muchachos. Me dice que si usted toma el valor del lado A y lo eleva al cuadrado, eso va a tener que ser igual al valor del otro lado, B al cuadrado, más C al cuadrado, menos 2 veces el producto de estos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo que están formando estos dos lados. ¿Cuál es el ángulo que están formando estos dos lados? B y C, me dicen por favor. ¿Cuál ángulo están formando estos dos lados? B y C. ¿El vértice A, el vértice B o el vértice C? Correcto, Luz, gracias. Listo, Luz. Muy bien. O sea que aquí es A. Y yo también lo puedo plantear para el lado B, lo mismo. B al cuadrado va a ser el otro lado al cuadrado más el otro al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos por el coseno del ángulo que está formando estos dos lados. ¿Cuál es ese lado? ¿Cuál es ese ángulo, perdón? Correcto, muy bien, Sergio, muy bien. Y de la misma manera, pues yo le puedo plantear para el tercero. Entonces sería a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo que forman ellos dos, c. Listo. Esa es la ley del coseno. O sea, ¿cuál utilizo? Pues según los datos que yo conozca. Entonces, ¿cuándo utilizo la ley del coseno? Es la pregunta. ¿Cuándo la utilizo? ¿Listo? Entonces, la utilizo cuando en la tablita que les mostré al inicio, ¿sí? Acuérdense, en la tablita de lado ángulo, no conozca toda una fila. Entonces, si conozco este, pero este no lo conozco, si no conozco este y este no lo conozco, y de pronto que desconozca estos dos, de una vez, la única herramienta que me va a servir es coseno. ¿Listo? Ahora, si vuelvo a hacer la tablita, si tengo una tablita, otro caso, por ejemplo, lado ángulo, y yo tengo este no lo conozco, este sí, este digamos que sí, y este no, y este sí, y este sí. Mira que conozco toda una fila, entonces esta de una vez me dice que es seno. ¿Es claro? ¿Es claro el criterio? Ese es el criterio, muchachos, es más. Por eso empezamos con esa tablita. Se me fue aquí una de más. Pongo otra para mostrarles un ejemplito y ya vamos a ese ejercicio 2, 3, 5. Listo, entonces mira, tengo este ejemplo. Voy a hacer el dibujo y no voy a escribir ningún texto. Tengo este triángulo. Vamos a suponer que esto es de 115 grados, que esto es de 200 metros, que esto es de 150 metros y quiero conocer este ángulo, este ladito de acá.
¿Listo? Y este vamos a ponerle pues nombres. Vamos a llamar esto A, esto B y esto C. Hagamos nuestra tablita. Lado, ángulo. Y empecemos. Lado, X. Ángulo, 115. Listo. Sigamos. Lado, 200 metros. Ángulo. ¿Qué ángulo coloco acá, muchachos? En el chat mencionan que B. B. Muy bien, muchas gracias. Listo. Lado, 150 metros. Ángulo, pues ya sería C. Entonces mira que aquí pasa ese caso. Aquí conozco el lado, desconozco el lado, conozco el ángulo. Conozco el lado, desconozco el ángulo. Conozco el lado, desconozco el ángulo. Es decir, ninguna de las filas está completo los dos datos. Como ninguna de las filas está completo los datos de una vez, yo sé que esto es ley de coseno. ¿Listo? Ese es el criterio. Si tuviese una fila donde conozca los dos datos, listo, ley del seno. Es así de simple. Por eso la importancia de esta tablita, muchachos. Bien, entonces empecemos. Eh, Primero que todo, hay que identificar cuál es la incógnita, ¿cierto? Y como la incógnita lo que quiero buscar es esto, el lado. Y recuerden que la ley del coseno está planteada inicialmente para el lado, pues entonces voy a empezarla a escribir. Entonces, quiero que aquí me ayuden a ver ustedes. Entonces yo tengo x a la 2 es igual a uno de los dos lados, de los otros dos lados, al cuadrado más, ¿qué escribo acá? En este paréntesis. Les muestro la estructura. Voy a escribirlo aquí en forma general por acá arriba, para no estar devolviéndome. Listo. ¿Qué valor escribo acá? Ya escribí este lado, falta escribir el otro lado. En el chat Sergio menciona que 200 metros. Correcto, muy bien. Menos 2 veces este por este. Por el coseno del ángulo que están formando estos dos lados. El ángulo que lo están formando es 115. Listo, y empezamos a hacer los cálculos. Sería, vamos a hacer la primera, 150 al cuadrado más 200 al cuadrado de una vez. ¿Listo? Estos dos te dan o nos dan 62.500. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer este final. 2 por 150 por 200 por el coseno de 115 de una. Entonces, eso les va a dar, ojo con esto porque este nos va a dar negativo, menos 25.357.0957. Aquí tengo 62.500. Aquí aplico ley de signos, menos por menos da más. ¿Listo? Y ahora a eso, esa sumita me da, esto me da 87.857 0.957. Para poder quitar esta raíz, ¿cierto? Perdón, este exponente 2, tengo que aplicar raíz, cancelo, cancelo, y me queda que ese x finalmente es 296.40 kilómetros. ¿Listo? Y ahí ya apliqué la ley del coseno. Preguntas a ver. Es relativamente sencillo. Digamos, lo importante es hacer la tablita
para identificar cuándo se aplica coseno y cuándo se aplica seno. Lo que pasa es que en el trabajo se les dice ley de seno y ley del coseno, pero digamos en una situación de una prueba, pues no se les va a decir aplique la ley del coseno o aplique la ley del seno. Usted debe estar en capacidad de saber cuál tiene que aplicar. Y ahí es donde toma importancia la tablita que acabamos de hacer. Listo, a ver, preguntas, muchachos. ¿En qué momento se bajó o se resolvió el coseno de 115? Ah, listo. Yo de una vez multipliqué 2 por 150 por 200 por coseno de 115. Yo hice todo eso de una vez. Y esa multiplicación fue la que me dio, que les dije que daba negativo, me da menos 25.357.0957. O sea, yo hice todo el producto después del menos, ¿de acuerdo, Luz? Listo. Entonces yo cogí 150 al cuadrado y le sumé 200 al cuadrado y eso me dio 62.500. Después, por aparte, hice 2 por 150 por 200 por coseno de 115 y eso me dio menos 25.357.957. Después apliqué la ley de signos y por eso ahí me dio un menos por menos, aquí esto me dio un más, menos por menos me dio más. Sumé estos dos valores y después saqué raíz cuadrada. Y ahí vamos. ¿Qué más, Carmen? ¿Ya? Sí, ahora sí. Listo, listo. Entonces creo que vamos bien. Listo. Entonces miremos el ejercicio ahora. En este ejercicio, bueno, aquí, digamos, la teoría. Mire que tiene la misma estructura que hemos hecho, muchachos, sino que pues el triangulito no me lo voltearon acá. Para lo mismo, mira, tengo A mayúscula, minúscula, C minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces me dice que tenemos un triángulo oblicuángulo y que podemos obtener la solución del triángulo si se conocen o podemos conocer dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. Bueno, esto digamos, esta teoría no. Si ustedes me entendieron lo de la tablita, esto lo podemos ignorar, porque la tablita es más general. La tablita me sirve a mí tanto para seno como coseno, para ley del seno y ley del coseno. Entonces acá me dicen lo siguiente, mire, del triángulo se tiene que, el lado A, o sea, este lado A mide 21 punto, voy a ponerle 8 milímetros, que el lado B, que es este que está aquí, mide 15.8 milímetros, y que el ángulo, este ángulo gamma, que es este que está aquí, mira, este ángulo que está aquí, mide en este caso, yo tomé el 8, 25.8 grados. Y me piden que calcule el valor del ángulo del lado C. ¿Listo? Entonces, después me piden que calcule el valor del ángulo beta, es decir, este. Y después me dice que compruebe en el GeoGebra. Listo, entonces mira, hagamos la tabla. O sea, ahí me dicen que es coseno, pero pues porque el ejercicio ya me dice que es coseno, pero hagamos la tabla. Lado, ángulo. Listo, empezamos. Empezamos por escribir este. 21.8. Listo. Milímetros. Eh, ángulo opuesto. Este que está aquí. Pueden escribir alfa o pueden escribir ángulo A, como quieran escribirlo. Bien, siguiente lado, este de acá.
15.8 milímetros. Ángulo opuesto, este. Pueden escribir beta o pueden escribir ángulo B. Tercer lado, C. Ángulo opuesto, 25.8 grados. ¿Listo? Mira, listo. No conozco ninguna fila completa de datos. De una, esto me está diciendo que esto es ley del coseno. ¿Listo? ¿Cuál es lo que me piden primero? Me piden cálculo el lado C. Listo. Yo solo lo voy a plantear, ustedes lo terminan. Entonces sería C al cuadrado es igual a un lado cualquiera, 21.8 milímetros al cuadrado, más el otro lado, 15.8 milímetros al cuadrado, menos dos veces el primer lado por el segundo, por el coseno del ángulo que están formando estos dos lados. Mira, este lado y este lado están formando el ángulo de 25.8. No me cupo, qué pena, se ve muy feo eso. Y listo, mira que queda igualito, ¿cierto? Quedó igualito al ejemplo que hicimos acá, con otros valores, pero es exactamente igual. ¿Listo? Ahora, ya la tareita de ustedes, pues es el valor, hallar el valor del ángulo C, pero también lo hacen con la ley del coseno. ¿Listo? O si quieren, no, hagámoslo con la ley del coseno. ¿Listo? Preguntas a ver. Ya este les queda, digamos, propuesto porque es prácticamente replicar lo que hice. Y la construcción del GeoGebra es más sencilla aún todavía. Preguntas a ver. Creo que notaron que es igual, ¿no? Al que hice yo. Entonces, voy a hacer la construcción del GeoGebra con base en estos datos que tengo acá. ¿Listo? Creo que Sergio está escribiendo algo mientras Sergio escribe. ¿Qué se me hizo? Listo, entonces mira. Listo, entonces voy a hacer uno nuevo. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hacer en el GeoGebra. Listo, Sergio. Vale. Empezamos. Entonces voy a minimizarlo mucho porque mira que estos datos que va a colocar aquí en este ejemplo que estoy haciendo son valores grandes. Listo. Te recuerda que tenemos que trabajar con los datos iniciales, ¿sí? No trabajamos con los que calculamos, sino con los datos iniciales. Entonces, tengo que colocar un lado de 150 unidades. Entonces, lo mismo. Abro paréntesis 0,0, abro paréntesis y coloco ahora 150,0. ¿Sí? Ustedes hacen lo mismo, pero entonces con los datos del ejercicio. Hago un segmento. Esta construcción es muy similar. Segmento de acá hasta acá. Voy a ponerle de una vez que aparezca el valor. Propiedades, nombre, valor. Listo, ahí vamos. Esto creo que no hay problema. Perdón, creo que ahí no hay problema. Listo, ahí vamos. Ahora, ahora voy a dibujar este ángulo de 115 grados. Entonces, ya saben, aquí, ángulo de su amplitud, este punto, aquí va a ir el vértice y 115 grados, sentido horario o antihorario. Si quiero que vaya hacia arriba desde el vértice B para que queden 115. ¿Listo? Correcto. Horario para que vaya hacia arriba, mira. Listo. Ahora vengo acá
minimizo para poder ver el puntico. Mira, este que está aquí. ¿Listo? De acá hasta acá. Bueno, aquí esta parte sí lo voy a hacer un poquito más despacio. Semirrecta. Desde acá hasta acá. Listo. Y ahí voy a hacer un pare. Hasta aquí preguntas de la construcción. Hasta ahí preguntas de la construcción. Es muy parecido o casi idéntico al anterior. Solo hay una cosita que es nueva, que ya es la que les voy a mostrar a continuación. Gracias. ¿No, no hay preguntas? Listo. Pues mira, déjame minimizar un poco esto. Ya tengo que esto de acá mide 150. Ahora tengo que medir de acá hasta acá 200. ¿Cómo hago eso? De la siguiente forma. Vengo acá, donde está esta circunferencia, y selecciono donde dice circunferencia, centro y radio. Es decir, voy a decirle cuál es el centro y voy a decirle cuál va a ser el radio. Entonces, clic acá, el centro es este vértice y el radio son 200 unidades. Ok. Ahora voy a hacer que esto me marque el punto de intersección. Vengo acá, intersección, vengo con el mouse hasta acá. Ahí marco la intersección. Voy a trazar ese segmento que es desde el vértice hasta acá. ¿Listo? Y efectivamente, pues mira que ahí están los 200. Voy a decirle propiedades para que me marque ese dato. Nombre y valor. ¿Listo? Ahí está. Acá, espérate, perdón. ¿Listo? Voy a minimizar esto un poco y ahí va. Y ahora, lo que voy a hacer ahora a continuación es unir este punto, con un segmento. De acá hasta acá. Y voy a hacer que esto pues aparezca el valor. Listo. O sea que este cálculo que está propuesto acá, esto les tiene que dar este valor, ¿no? Y ya para finalizar, para que esto quede un poquito más elegante, pues vamos a ocultar parte de la construcción. Esta semirrecta, la circunferencia la podemos ocultar, este punto A' lo podemos ocultar. Em, el, el qué, venga, a ver, no me muestra, no me quiere mostrar el eje. Esto lo va a borrar. Acá, mostrar ejes, cuadrícula, sin cuadrícula, y pues esa sería la comprobación. ¿Listo? Y es eso, no sería más. Entonces, no sé si tengan preguntas, si de pronto no hay preguntas, pues terminaremos por hoy. ¿Alguna una inquietud, muchachos? ¿Preguntas? ¿Me pueden escribir en el chat? Hay Sí, una sí o sí, no. hay una manito alzada, hay una Ah, manito alzada. listo, gracias. Sí, Zaida. Profe, ¿cómo estás? Qué pena. Otra vez yo. Señora, Profe, no, es que yo quisiera preguntarte, digamos, este fin de semana, bueno, ya mañana sábado, domingo, si tengo alguna inquietud, ¿cierto que tú no me respondes? O sea, ¿me responderías hasta el lunes? ¿el, Pues el, es que, el trabajo digamos, hasta cuándo va? ¿Va hasta el lunes? No. hasta el lunes es el último plazo, pues, de subirlo, ¿sí? Sí. Entonces, pues te pregunto porque pues de pronto, sí, pues digamos que es que este fin de semana es cuando tengo el tiempo para, como para sentarme a resolver todo. Pues ya hice los dos Yo, primeros ejercicios sin problema, ¿sí? sí. Pero pues no sé Yo, los otros.
Mañana voy a sacar unas 2 horitas por ahí de 6 a 8 y reviso los inquietudes que tengan. Pero mientras me las envían, por favor, a la mensajería interna, ¿vale? Ah, listo. De 6 a 8 de la De la noche, noche, ¿sí? O sí, sea, de la noche, sacarías sí. el tiempo. Ah, listo, listo, perfecto. No, profe, era solo eso, solo Ah, eso. listo. Vale, Saida. Gracias. Listo, Luz. Luz dice que todo claro. Saida ya. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, pues por hoy terminaríamos. Ya digamos, tienen todas las herramientas, todos los elementos para terminar el ejercicio. Recuerden que pues también hay que hacer video en esta actividad. Y ahorita me pongo al día con lo que tengo pendiente con ustedes, que son las notas de esa tarea 1. Listo. Presento excusas, pero bueno. Lo que les comenté esa semana en ese evento académico, la verdad fue, prácticamente esa semana no pude revisar el curso. Entonces estoy quedado con trabajo. Por hoy no sería más, muchachos. Entonces, bueno, que tengan un fin de semana excelente. Y bueno, chao, chao. Se cuidan. Sí, sí, Sergio, también es en inglés, la introducción y las conclusiones. Sí, algo muy sencillo. También he visto unas introducciones y unas conclusiones muy extensas. Yo sé que de pronto hay estudiantes que tienen la facilidad del idioma, pero no tienen que ser tan extenso, algo sencillito. Listo. Buenas noches, muchachos, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Daniel, por el acompañamiento ahí en el chat y el apoyo. Feliz noche.